Hey, hey, músico maniático, nuevamente, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Tercer programa de nuestra tercera Excelente. temporada. Muy contentos todavía embregados por un poco este tema de Michael Jackson. Así que el día de hoy le damos la bienvenida. Nuevamente nos encontramos con Crono Diego Mansur. O Diego Mansur, Crono Mansur. O Diego Diego Crono Mansur. Cronomansuro, como guste, pero está el crononáutico ahí siempre presente. Y Roberto QBX de este lado, muy contentos aquí de encontrarnos nuevamente con ustedes. Y el programa de hoy va directo, como a ustedes les gusta, a la yugular. Y como no es más de costumbre, nosotros siempre tenemos que traernos un programa, ¿no, Diego? Que trae un poco de polémica, un programa Así comparativo, un es. versus, algo que genere un poco, que mueva un poco nuestras ánimas, porque sabemos que hay un montón de contenido ahí complementario que se puede desarrollar. Pero el programa de hoy se trata, ¿fue Prince mejor que Michael Jackson? Uy, uy. Uy, Como siempre tenemos, polémico. tenemos que Como desarrollar siempre esa idea. polémico. Tenemos que desarrollar esa idea, así que muy contentos. Vamos a comenzar, Diego. Dales a conocer a todos los músicos maniáticos de quién se trata cuando hablamos del gran Prince. Bueno, primero que nada hay que entender que estamos hablando de dos potencias o dos luminarias, ¿no? A nivel industrial musical, a nivel de música pop, ¿no? Ambos, ¿no? Son monstruos absolutos, ¿ah? Marcaron épocas, ¿no? Claro. Y van a ser recordados hasta que el punto azul se destruya, ¿no? Sí. Entonces, ahí arrancamos rápidamente y bueno, Prince, lo que sí puedo decir, un valor diferencial es que fue compositor, un compositor muy prolífico, ha sido productor, o sea, es decir, producía su propia música, o sea, la grababa él y la mezclaba y la masterizaba, ¿no? Y la empaquetaba y la vendía, o sea, prácticamente hacía todo el proceso musical, técnico, ¿no? Era Claro, claro. multiinstrumentista, Ujú. obviamente porque para grabar necesitas tocar batería, necesitas tocar bajo, guitarra, etcétera, teclado, arreglista, ¿no? Y encima era un performer, ¿no? Era un músico, ¿no? Y un músico extraordinario, ¿no? Cantante, y creo que su fuerte sí era la guitarra, ¿no? O sea, vamos a decir, el instrumento de 6 cuerdas que podría ser un bajo también, pero principalmente la guitarra y todo el mundo que está en la industria sabe que fue un obsesivo completamente en lo que es la música y prueba de eso es que tiene 39 álbumes contados de estudio a más, ¿no? Porque ha tenido otros proyectos, ¿no? Ahora, bueno, no quiero dejar tampoco de lado un poquito a Michael Jackson, aunque Roberto lo va a tocar con mayor profundidad, pero es uno de mis artistas favoritos, tenía baile, un carisma extraordinario, videos increíbles, un impacto cultural tremendo, espectáculo. Y lo que sí quiero recalcar que Prince para mí es una especie, para que entiendan, de Stevie Wonder con Jimi Hendrix. Una es una, combo. es, Un combo, un es combo. exactamente como un combo para poder entender esa genialidad que tenía de composición, ¿no? De música, por ejemplo, como qué, como funk, como rock, R&B, etapas psicodélicas, etapas de más new wave en los años 80, jazz, pero principalmente funk. Era un hombre que le encantaba el funk y él mismo dice, porque tengo un libro por allí, él mismo dice que él era más fan, ¿no? Y que Michael Jackson era más magia, dice él, ¿no? Ahora, recordando un poquito de su etapa, digamos, como músico, pero en el aspecto ahí, por ejemplo, vemos el aspecto de discográfico, ese es uno de los discos más emblemáticos, ¿ah? El 1999, ¿no? Me parece que es de los 80s, Sí, entrando ya prácticamente, ¿no? sí, sí, sí. Los 80s, justamente pues, ese álbum, Roberto, del Purple Rain, que es un álbum que sirvió justamente para soundtrack de una película, ¿no? Y allí es donde Prince despega, pero bueno, aún así, o sea, con ese despegue no logró las cifras, digamos, o los números de repente de Michael Jackson, ¿no? Ni el impacto cultural, tuvo un impacto cultural muy fuerte, ¿no? A nivel mundial también.
pero aún así no llegaba, ¿no? al nivel comercial. Pero allí empezó la polémica, allí saltó de si Michael Jackson era mejor que Prince, y los comparaba la prensa constantemente, ¿no? Ahí, por ejemplo, veíamos ese álbum de Batman, ¿no? Donde, bueno, ahí está la música de Prince, ¿no? Para los que puedan de repente escucharlo, no en CD, de repente, si pueden hacerlo, increíble, ¿no? Pero por ahí, por stream, ¿no? Bueno, Diamond and Pearl, tenemos a Diamond and Pearl. Diamond and Pearl, a ver si tienes otros álbumes por allí. Este es el Symbol, The Symbol, muy bueno, con la famosa banda Revolution and the New Generation, que es una banda que lo acompañó, ¿no? Así es. Este álbum Gold, Diego, de Gold Experience. Sí, lo he escuchado. Es muy bueno. Lo he escuchado. Así es. Tenemos en el 93, él tuvo varios discos, por ejemplo este de acá, que es el Emancipation, que es un disco triple. Imagínense triple, o sea, componer triple y año 93, o sea, pasaron mucho. No, claro, el tipo era pues un empedernido en lo que es estudios de grabación, lo que es grabación, composición, virtualismo, ¿no? Ahora, ni hablar con la guitarra. Sí, algo más actual. Ese es uno de mis favoritos, ¿ah? Sí, definitivamente. Musicology es un disco que tiene muy buen sonido. El sonido, está muy bien producido, ¿no? Bueno, sí. De repente ya de detalles técnicos de producción tú vas a entrar un poco más, Roberto, porque quiero que hables un poco de Michael Jackson. Hay un tema de producción importante ahí comparativo, ¿no? Ahora, bueno, en realidad es muy polémico porque Michael Jackson tiene su lado muy positivo en que caló y llegó pues al top 1 a nivel mundial cultural, y como ya he mencionado, Prince tiene su lado genial, digamos, virtuoso, ¿no? Era productor, era músico, un guitarrista extraordinario, muy comparado con Jimi Hendrix, porque bueno, era una de sus influencias, de sus más altas influencias, ¿no? En la guitarra, y se le ve cuando toca él, se ve muchos gestos que tenía Jimi Hendrix, ¿no? Esa forma de tocar, muy gestual, ¿no? Muy expresivo, ¿no? Y bueno, técnicamente ni hablar. Creo que no lo he escuchado en toda mi vida, un error, no sé, deben haber por allí, ¿no? Pero era muy, pero muy virtuoso, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hablar mucho más de Prince, pero bueno, estos son programas ágiles. También Prince ha tenido sus hits, ¿no? Importantes, ¿no? Como la misma canción Purple Rain, que creo que es su hit máximo, ¿no? Es como un himno de él, ¿no? Está 1999, está Kiss, está Paradise, está Around the World in a Day, ¿no? Que es un poco más psicodélico. Está When Doves Cry, que es del disco Purple Rain también. Y bueno, hay muchos más, ¿no? Entonces, para cerrar un poco eso, ¿no? Un poco de sus canciones por allí más importantes y un poco de su discografía, ¿no? Así que te doy pase, Roberto, ahora para el otro round, y vayan escribiendo, vayan comentando a ver si saben algo de Prince, ¿no? Claro. ¿Qué les gusta? ¿No? Y los fans de Michael Jackson, no, tranquilos, que ahorita viene el defensor para Michael Jackson. El defensor de Michael. Así es, hermano. A ver, ¿qué nos puedes decir? Diego, excelente reseña. En primer lugar, estoy muy contento porque estamos trayéndole a los musicomaniáticos, estamos presentándoles un artista. Es un programa que teníamos pendiente y que queríamos hacer, pero de repente no pensábamos hacerlo en el sentido de la comparación. Lo estamos haciendo un poco por la coyuntura, que tenemos el tema de que salió Michael a flote, digamos, digamos, con tanta fuerza, con tanta potencia. Pero estoy muy contento porque definitivamente la comparación es algo que es bien difícil, ¿no? Siempre uno viene a la cabeza con quién podríamos comparar al famoso Michael Jackson. Y ahí viene, pues, quienes estuvieron cerca a él o quienes pudieron acercarse a él en algún aspecto. Y yo creo que uno de ellos ha sido Prince. Y eso es un punto muy importante para empezar mi defensa a Michael. Así que yo, como ustedes pueden haber visto, yo les he mostrado varios discos de Prince. Y yo, a pesar de ser fanático y defensor de Michael, también he seguido un poco la carrera de Prince. Por ahí los números que podemos dar como datos, obviamente en términos de lo que vendría a ser la defensa musical de Michael como artista. Está el Thriller, que vendió pues 130 millones, está más de 500 millones de discos vendidos en el mundo, los 45 años de carrera. Hay que reconocer, por ejemplo, Diego, que Michael comienza muy pequeño.
¿no? Michael Jackson comienza cuando era niño, tiene una carrera que está precedida por un grupo, ¿no? De un Jackson 5, todo lo que hemos conversado un poco en el programa anterior, ¿no? Hemos hablado un poco de la gira, esta gira de Bad World Tour, que es de la gira a fines de los 80, una gira de las más reconocidas de la historia de la música, $125 millones, comparado un poco con la gira de Purple Rain o con los 38 años de carrera de Prince o con lo que vendió también un poco Prince, todo eso, ¿no? Pero definitivamente Michael, algo que quizás, Diego, tú lo has mencionado, quisiera yo tocar, porque a veces de repente no lo hemos complementado, y para mí, bienvenido a este programa porque me permite complementarlo desde el punto de vista musical. En el aspecto compositivo, y se ve un poco en la película también, Michael tenía esa capacidad de poder crear algunas de las canciones, grabando todos los sonidos ¿no? en las grabadoras de voz, y luego los llevaba para que en el estudio los interpretaran. Así es. Michael era perfeccionista al tal extremo de que se demoraba unos 4 años en promedio en sacar un disco él mismo, ¿no? En cambio, el gran Prince probablemente era un músico más liberal, y creo que en ese aspecto él producía mucho más. Y además, entonces, ahí hay una diferencia importante. Michael no tocaba un instrumento de manera destacada como lo hizo Prince. Y no es porque no le guste, no es porque no quiera, sino porque también hay que entender que como artista, Michael quizás tenía, como fue orientado siempre por su familia y todo esto, por el tema de los Jackson 5, a vender un producto integral. En lo que significa vender un producto integral, estamos hablando no solamente de la ejecución musical, la creación musical, sino también el baile y todo lo que implica el show en sí. Entonces ahí es donde vamos a entrar también en un valor diferencial entre Prince y Michael, porque Michael de repente como producto final te entregaba una escena de baile y todo esto, ¿no? Adicionalmente hay que agregarle a Michael el tema de los videoclips, que eso es algo que quizás lo conversamos pero muy poco en el programa anterior, y ahora hay que recordarlo, ¿no? Tiene videoclips muy reconocidos, que son como películas. Son como películas, marcaron historia, son hits que marcaron historia. ¿Quién no ha visto un video de Michael y quién no recuerda por lo menos un video de Michael y que le trae algún recuerdo de la infancia, familiar o etcétera? Entonces, y 2 puntos más. Yo creo que hay un punto trascendental, que es el tema de, digamos, el legado, o sea, el legado que deja Michael hasta hoy, la vigencia que tiene su legado es para mí importante, ¿no? El impacto que ha tenido musical y artístico en la escena del baile y todo esto en la escena, ¿no? Y yo creo que lo mencionamos en el programa anterior, Diego, y quiero recordarlo porque yo creo que eso sí lo hace diferente a Michael en comparación con cualquier artista. Lo mencionamos casi hacia el cierre del programa anterior, pero lo vamos a tocar nuevamente. Michael deja algunos himnos que cualquier persona en cualquier lugar los puede escuchar, así como Queen tiene sus himnos, así como, ¿no?, himnos de estadio. Hay unos himnos que son canciones que él le cantó en el mensaje, o sea, me refiero en la parte compositiva. En el mensaje él nos dejó algunas canciones como Heal the World, como We Are the World, como We Are the World, como Earth Song, como Will You Be There, y otras, ¿no? El They Don't Care About Us, por ejemplo, ¿no, Diego? Entonces son canciones, en el mensaje compositivo, el Scream, todo lo que implicó, ¿no?, las canciones Scream y otras hacia atrás, podemos ir, ¿no? O sea, en lo que significó, por ejemplo, la época son muchísimas, del ¿no? Son muchas. También. Men in the Mirror. Son muchas. Men in the Mirror, por ejemplo, ¿no? Temón. Entonces, uno se llega a identificar no solamente con el aspecto musical. Por ejemplo, el tema coral en la composición es algo que, por ejemplo, no lo encontré mucho en Prince, ¿no? En el aspecto coral sí hay trabajo, pero lo que pasa es de que Michael Jackson tuvo apoyo de terceros. En cambio, Prince, él mismo hacía todo. Entonces, esa liberalidad musical y esa gran expresión, también el hecho de ser un poquito yoísta, creo, de repente en el tema de no dejar que muchos, y eso es parte de la historia, no lo estamos negando, influyan en su producto final. Influye en su producto final. Además que Michael tuvo una gran variedad de géneros musicales. Prince, como lo vemos, probablemente se centró en algunos géneros mucho más que en otros, ¿no? Que tú lo has mencionado, los géneros que has mencionado, pero como que ahí como que estuvo muy, muy dándole vueltas a eso. En cambio, Michael siempre se abrió un poco más, ¿no? Abrió un poco más sus géneros, tenía alguna canción siempre con rock, tenía una balada fuerte, tenía un himno, tenía una canción pop, tenía baladas. Entonces era un poquito más variado en ese aspecto, y por eso le dicen el rey del pop, porque abarcado un poco más de rangos, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco la defensa de Michael. Ahora, para cerrar, Diego, el programa, y para todos los musicómanos que obviamente seguramente están teniendo ahí algunas
preguntas adicionales y déjenos acá sus comentarios, qué tal les va con estas referencias, si creen que hay algo más que podemos hablar. ¿Cuál sería la respuesta de la pregunta de hoy, Diego? ¿Fue Prince mejor que Michael Jackson? Bueno, yo podría decir que musicalmente sí fue mejor, ¿no? Por el tema de virtuosismo, porque tocaba más instrumentos, ¿no? Hay un tema de creatividad, me imagino que dicen que él, bueno, todos los días, ¿no? Prácticamente estaba en el estudio. No hay otra, y yo te digo porque tú sabes que soy músico, hermano, no hay otra fórmula para entender que haya hecho 39 discos, ¿no? Que estando todos los días grabando y digamos esa constancia y aparte esa habilidad de virtuosismo hace que haga las cosas rápidas, ¿no? Porque para alguien mundano como nosotros nos demoramos mucho tiempo para hacer eso, ¿no? Para grabarlo. Pero por otro lado también tengo que decir que Michael Jackson también es mejor, digamos, de otro punto de vista, sobre todo artístico, pero un poco hablando por el tema global, ¿no? Como artista que engloba varios vértices, ¿no? Sumando varias cosas, ¿no? Porque finalmente sí caló, digamos, mucho más, ¿no? En la cultura pop, ¿no? Es por eso que vendió mucho más, pero no solo que Prince, sino vendió mucho más que todos, ¿no? Entonces, hay un balance muy importante y bueno, creo que hay que agradecer más bien de que se hayan presentado ambos, ¿no? Porque son dos luminarias que hayan dejado tanto material que hay por escuchar, por redescubrir nuevamente, ¿no? Por analizar, ¿no? Quizás sería bueno en algún próximo programa analizar un poquito más a fondo algunos discos de ambos, ¿no? Tanto de Michael Jackson como de Prince, ya un poco entrando un poco a descubrir un poco técnicamente eso, ¿no? Claro, así que claro. Bueno, por ahí va mi respuesta. Muy bien, claro. Yo coincido contigo. Por ahí de repente hay unos programas que pueden complementarlo también en internet. Hay algunos, no sé si hay alguno que haya tocado técnicamente eso, pero sí me gustaría de repente complementarlo, ¿no? Porque claro, hay algo que no mencionamos, por ejemplo. Sí, el multiinstrumentalismo de Prince, que lo tocamos en el programa de Lenny Kravitz, así que aquellos que no lo recuerdan, por ahí le dejamos en la descripción del programa de Lenny Kravitz, que es el multiinstrumentalismo, ¿no? Y eso también aunado a la calidad de la producción, finalmente los discos de Prince terminan siendo muy buenos, de alto nivel. No lo estoy negando, simplemente que estamos reconociendo un poco en el aspecto musical, inclusive interpretativo, en vivo, que lo estamos viendo aquí y en los mensajes que ustedes tienen. Él, al ponerse la guitarra, tiene también pues obviamente un valor diferencial y una imagen, ¿no? Que yo le recuerdo mucho más a Prince siempre en vivo con una guitarra y haciendo sus solos, ¿no? Que me evoca a Jimi Hendrix. Y dentro de lo que es el legado de Prince, de repente no lo comentamos, está mucho más Bruno Mars. Hay que hacer esa aclaración, yo quería hacerla, discúlpame a un psicoanalista corporativo, pero yo quería hacer esta aclaración porque Bruno Mars dicen, no, se parece a Michael. No, Bruno Mars es más línea de Prince que de Michael, por cierto, ¿no? Más funk. Claro, y en el aspecto de Michael, yo creería que respondiendo a la pregunta si fue mejor, yo creería que Michael fue mejor artista. Podríamos decir, como conclusión, Diego, creo que coincidió en eso, Prince fue mejor músico, pero Michael fue mejor artista en balance. Y un artista engloba también el aspecto musical, el aspecto del producto, el baile, la historia, el legado, todo lo que hemos dicho. Muchísimas cosas. Y muchas más cosas. Y obviamente eso en el balance para mí hace que Prince finalmente no termine siendo mejor que Michael, digamos que como peso artístico, ¿no? Entonces, bueno, igual, de todas maneras, como hacer un tema polémico, les dejamos a ustedes la batuta. Así para es. Sus comentarios. A ver qué piensan. En TikTok, también no se olviden seguirnos en TikTok, en las redes sociales. Vamos a abrir un poco el debate y a todos nuestros seguidores los invitamos a nuestro siguiente programa. Espero que este contenido sea de su agrado, como siempre. Esperamos eso y los invitamos a nuestro siguiente programa. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.